Creeposters, su confiable fuente de jaripeo. Toma 1. Creeposters. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a otro Creeposters. Hoy les vamos a hablar de un tema del que vamos a hablar porque era esto o el gato del Yule. Gatito, gatito, gatito. El gatito es tan suave y bonito. El gato del Yule. ¿Qué es de nuevo el gato del Yule? Gatito, gatito. Bueno, no vamos a hablar del gato del Yule, sino que vamos a hablar de otro tema muy importante, muy interesante. Qué apropiado que por fin exista un video de qué demonios relacionado a los demonios. Para que todas esas señoras que me dicen, Ay, pero canal, ¿qué demonios hay? pero hoy sí vamos a hablar de demonios, o más o menos, ¿no? A ver cómo es eso. Vamos a hablar de la Biblia del Diablo, que no tiene nada que ver con demonios, curiosamente. Bueno, con un demonio. ¿Es un ¿Y demonio? qué demonio? El ¿Qué demonio. El demonio. El video de hoy es sobre el código de gigas. ¿De gigas? ¿De algo así? De gigas. Gigas. Como Yo le gigabyte. diría giga. Creo que no se dice giga. ¿Qué es la Biblia del Diablo? Bueno, Juanjo, qué bueno que preguntas, porque aquí tengo las dimensiones. Es un librote de 92 Literal. centímetros de largo, Casi un metro. 50 centímetros de ancho, Medio metro. 22 de grosor Casi un cuarto de metro. y que pesa 75 kilogramos. 75 kilos un libro. Sí. Wow. Para hacerlo se requirió la piel de 160 burros. Aunque cabe aclarar, a mucha gente ha de estar, oh, ya sé por qué es del diablo, mataron muchos burros. No, en ese entonces estamos hablando de la antigüedad. Era común utilizar piel de animales como papel para fabricar libros. Es que dura más que el papel y pues es fácil de usar, nada más que pobres burros. ¿De qué año estamos hablando exactamente? 1200... Del 1204 a 1230, y esto es porque incluye una parte de personas muertas, que no incluye un rey. Why are we still here? Just to suffer. Incluye una necrología, Ah, ok. ¿Qué es una necrología? un listado de personas muertas. Con razón está tan largo. Ok, Ah, ¿cuántas personas se murieron del principio de la humanidad en 1200? No, creo que ni siquiera cabe tanto en un libro de, por más veintitantos centímetros de grosor, no cabe eso, Carlos. Me declaro escéptico. No, Juanjo, sí incluye una necrología, no son todos. Entonces, ¿quién es? Pues no sé. Entonces, bueno. ¿qué pasa con lo demás? Bueno, ahora iba a contar la leyenda del libro. Lo que pasa Libro es- muy pesado. De hecho, a pesar de estar maldito el libro, solo lastimó a una persona cayéndole encima. Cuando se estaba quemando la galería donde lo tienen ahorita, para salvarlo, lo aventaron por la ventana. Y O sea- así lo intentó cachar. ¿Por qué? O sea, eso es reciente. Relativamente. O sea, es un libro maldito, uno de los objetos más malditos del mundo. Como y ha Annabelle. matado menos personas que... Annabelle. Bueno, la leyenda es esta. Un monje en Bohemia es la actual República Checa, iba a ser emparedado. ¿Qué dice? ¿Cómo que iba a ser un emparedado? Yo también iba a ser ¿Iba a ser un sándwich? Esa es una práctica sexual que no creo que sea apropiada para un sacerdote, Carlos. Yo estoy pensando en un sándwichito de Bimbo, no tengo claro qué estés diciendo, Juanjo. Es un emparedado, Carlos. ¿Cómo se hace un sándwich? Es una tapa, otra tapa y algo en medio. Porque lo bueno es... No puedo con esto, Juanjo. Bueno, pues creo que bajo el ojo de ciertas personas podrías pasar por un ojo viejo. Pero No tiene nada de malo hacer emparedados, amigos. Es lo que queremos decir, ¿verdad? Dilo. lo que estoy diciendo es que a lo que me refería con emparedado es que te ponen en la pared y te atrapan vivo en la pared. Ah, por eso es emparedado. ¿Y por qué iba a ser emparedado? Porque rompió sus votos. No sé cuál voto, pero... Rompió sus votos haciendo un emparedado. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. El monje, para evitar ser emparedado, prometió crear una obra que, una, trajera beneficios y honor al Monasterio. Ujú. Dos, incluyera todo el conocimiento de la humanidad, y prometió hacerlo en una noche. Todo el mundo dijo, bueno, no lo va a lograr, entonces vamos a darle la chance. Sí, o sea, dijeron, de todas maneras no va a poder, entonces vamos a reírnos un rato de él. Ajá. Le hicieron hasta como una burla, darle la oportunidad. Para que se terminara de humillar, le dijeron, órale, ten papel, ten tinta, haz lo que quieras.
El monje empezó y continuó, y cuando llegó la medianoche se dio cuenta de que era imposible, se metió en una estupidez, Sí. y tal vez si hubiera prometido un poquito más realista. Sí, les voy a hacer un dibujito. Sí, les voy a hacer un dibujito cuadro que bonito. esté padre para la pared donde me iban a emparedar. Háganla de todos modos, les voy a poner un cuadro y les hago un mural. Sí. No, el libro más importante de la historia de la humanidad, por Dios. Pero, entonces decidió empezar a rezar, rezó al diablo. Le pidió ayuda al diablo. Le pidió ayuda al diablo, y el diablo dijo, sí, siempre y cuando me des tu alma. Classic diablo. Y entonces terminó el libro en una noche, todo el mundo se sorprendió, era una maravilla. A pesar de que había representaciones gráficas del diablo en otras Biblias, ninguna que ocupara una hoja. Y aparte, ¿qué hoja? Sí, parecía más bien un homenaje, ¿no? Entonces estaba ahí el dibujito, un homenaje a Satanás. Oye, ¿me ayudaste? ¿Por qué no te dibujo? Quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Esto empezó a generar sospechas y de ahí la leyenda de que es la Biblia del diablo. Tiene el Antiguo Testamento, tiene el Nuevo Testamento, tiene una serie de tratados de medicina, tiene la necrología y tiene una serie de tratados de exorcismos y magia. Pues aunque bueno, Carlos, en pro de darle un poco de crédito a este monje diabólico, no pudo haber sido que en ese entonces a lo mejor la medicina era un poco todavía cercana a la alquimia y no estaba tan ajeno, o sí de plano tenemos razones para pensar que el monje era un pecador y que estaba abiertamente colocando esto para molestar a la iglesia. De hecho, Juanjo, das un argumento muy bueno. El origen de la química es la alquimia y básicamente cualquier conocimiento suficientemente avanzado puede ser interpretado como magia por personas que no saben. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y aparentemente también pasó en este momento con el librote, porque esta leyenda surgió aproximadamente 12 años después de que se había fabricado el libro. Aparentemente en algún momento llegó a las manos de alguien que dijo, oye, ¿no se te hace raro que existe este libro? ¿Y por qué nació esta leyenda? Porque se dice que en ese tiempo y durante muchos años se calculaba que para poder terminar un libro de esas dimensiones, de esa cantidad de hojas, con tanta información, requerían aproximadamente entre unos 30 hasta 50 años. Y el problema es que la caligrafía sí es consistente. Es consistente con una sola persona que lo haya escrito en un periodo relativamente corto de tiempo y con las mismas tintas. En ese entonces la gente escribía los libros a mano. Si una persona sí lo hubiera hecho por un periodo de 30 años, se hubieran visto signos de la edad, signos de que... Sí, desgastes y todo eso. Pero hay una explicación más lógica. Resulta que, de acuerdo con nuevos estimados, lo podría terminar una persona si escribiera 6 horas diarias. Condición número 2, lo escribiera de 6 días de la semana. Condición número 3, durante 5 años, sin contar los dibujos. Pero en realidad alguien lo pudo haber ayudado con los dibujos. O sea, estamos hablando de que uno de los más grandes misterios de la humanidad sobre un objeto claramente enigmático, una cosa impresionante, que en algún momento fue tan increíble que se llegó a considerar la octava maravilla del mundo, que fue obsesión de reyes, de estudiosos, que se ha convertido en todo un enigma que hasta nuestros días sigue presente. Lo estás resumiendo a... claramente lo pudo haber hecho. En este libro dicen que hay códigos secretos, dicen que si lees entre líneas te puedes topar con algunas frases, algunas cosas raras que no van, que tratan de develar un misterio, que el que lo descifre podría ser capaz de encontrarse en presencia de Satanás en persona. Y tú estás diciendo que básicamente se reduce a un caso clásico de explotación laboral, como el que ven los becarios. O sea, era un becario, básicamente. Lo tenían 6 horas ahí encerrado. No, Juanjo. Los becarios trabajan más. Eso es a lo que se resume la Biblia del Diablo. Hemos visto muchos videos que insinúan en pro pues de seguir con todo esto, de alimentar el morbo de la gente, decir no, sí, claramente es un misterio, es la Biblia diabólica de Satanás. Pero la realidad es que los ejercicios de alquimia y de magia bien se pudieron haber esclarecido tomando en cuenta la región y el tiempo en el que se escribió. La Biblia pues es una Biblia común y corriente. Y bueno, el dibujo sí está raro. No, así no sé. Bueno, el dibujo me pierde, ¿no? Sí, no sé qué estaba pensando. No sé. A ver, ¿qué pasó ahí? Pues nada más es una representación común poner al diablo de una manera con símbolos animales y todo, no tiene nada fuera de lo común, porque los católicos a la hora de expandir su conocimiento, bueno, su religión, empezaron a asimilar partes de dioses antiguos para incorporarlos al diablo y decir, no te preocupes, no es que estuvieras adorando a la nada, es que adorabas al diablo y te vas a ir al infierno, pero no te preocupes por eso. Sí, justamente, porque dicen que esta representación es una señal clara que tenemos, es una evidencia de cómo luce Satanás. Es como si fuera una foto, hay gente que lo toma como prueba.
que lo toman como punto de referencia. Pero como dice Carlos, eso es incongruente, porque no fue hasta el siglo número 10 cuando el diablo empezó a tomar muchas de las características que ahora tenemos asociadas a él. Este asunto del tridente, ese asunto de la mitad que era cabra, todas esas situaciones los tomaron porque la religión grecorromana estaba compitiendo duro contra el catolicismo, contra todo esto, y dijeron: mira, es que nosotros tenemos una religión, está padre, y tenemos a Dios, que es todo bueno, todo chido, o tenemos este otro que tú estabas pensando en adorar, que es Satanás, es la personificación del mal y es la personificación de la mentira, y te mete cosas raras en la cabeza, tú decís. Sí, y es muy interesante porque las piernas son del dios de Pan, el tridente pues claramente de Neptuno, y básicamente es algo de sincretismo religioso usado para asimilar nuevas religiones al catolicismo, y de una religión que empezaba de la nada y quería ganar a la religión del imperio, que era la romana. No, pero sí ayuda, porque miren, hay gente que ve esto es un simple dibujito basado en el logotipo Irken de Invasor Sim, y hay gente que a la fecha le sigue teniendo miedo a este y otros símbolos que en realidad nacieron como un método de propaganda ancestral. Entiendo que ahora sea difícil de asimilar, pero no estamos diciendo que el diablo exista o no exista, estamos diciendo que si existiera, no hay ninguna razón para pensar que se ve como unos ilustradores ancestrales dijeron: pues para echarle bronca a los griegos, a los romanos, en sus creencias vamos a hacer que se vea como su dios principal. ¿Y por qué el diablo se le aparecía a esta monje y diría: adopté una figura que para ti sería más conveniente? Sí, de hecho hay de las primeras representaciones, de hecho la primera representación de demonios que se tiene, se dice que es una pintura del año 800 después de Cristo, y ahí los ángeles, los buenos y los malos, porque es una representación de la pelea, de esta gran guerra celestial que hubo cuando Satanás se rebeló con un tercio de los ángeles buenos y los malos lucen idénticos. Simplemente los ángeles malos no traen aureola. Pero, oye, ¿y las alas de murciélago? ¿Y los dientes feos? ¿Y los cuernos? ¿Dónde están? Pues es que no hay razones para pensar que se vieran así. De hecho, hay escrituras, hay creencias de que el diablo luce bien. Entonces, no, la Biblia del diablo Sí es admirada y estudiada, y es uno de los tesoros de esa biblioteca. Es tan valiosa que un baboso intentó cacharla. sí arriesgó su vida y la aventó al fuego. No, el que... ¿Quién era? Mi alarma para la medicina que evita que muera, Juanjo. Miren, lo importante que decimos aquí es que hay que empezar a valorar más a conciencia este tipo de trabajos, porque imagínense si algún loquito hubiera creído esta leyenda, agarra el libro, una maravilla literalmente, de hecho en la antigüedad se consideraba la 8ª maravilla del mundo, y lo hubieran quemado, le hubieran hecho algo, como le sucede a otras obras increíbles como Harry Potter. Hay gente que quema libros de Harry Potter. Sí. La conclusión es que no crean en este tipo de leyendas. La Biblia del diablo no existe y nosotros estamos aquí para revelarlo. Entonces estamos aquí para defender a la Biblia de Satán. Y mañana la iglesia de Satán toma que demonios como un símbolo. No sé, en los medios de comunicación. Extra, canal de YouTube. Se coloca. No. La buena noticia es que nos hicimos virales, güey. Uy, no, sí. Muchísimas gracias por haber visto este video de Creepbusters. No sé qué más decir. Lo dijiste todo, Juanjo. Como siempre, Creepbusters. Véanlo todas las listas de reproducción. Bye. Gracias, muchas gracias. Y que siga la música. ¡Creepbusters! Suscríbanse por Ross.